Vamos a entonces a continuar estudiando los frutos del Espíritu Santo. Ya leímos acerca de los primeros seis prácticamente y obviamente hay muchísimo, muchísimo que estudiar de cada uno de estos. Esto es simplemente más bien eh, resaltando la relación que hay entre estos frutos y la progresión, los grupos, ¿verdad? Los primeros tres, los segundos tres, los últimos tres, cómo son la progresión, las cosas que hay entre ellos, porque hay muchas cosas que van juntas acá y todos, cada uno muestra una progresión y muestra una relación con los otros frutos del Espíritu Santo. En el tercer grupo tenemos acá regalos de Dios hacia nosotros para transformarnos desde adentro, ¿verdad? Estamos hablando, cuando vemos acerca de estos últimos tres frutos, la fe, la mansedumbre y el autocontrol, y ya hablamos un poquito acerca de la mansedumbre, pero cuando vemos acerca de la fe, la mansedumbre y el autocontrol son personales y son profundos porque no podemos, nosotros podemos quizás ver los resultados de esto, pero no podemos ver estos frutos por sí mismos. No podemos, por ejemplo, con amabilidad podemos ver que una persona es amable, pero ¿cómo podemos ver, por ejemplo, la mansedumbre? Es difícil, ¿no? La fe. Son cosas que son muy, muy personales, pero son muy profundas y son regalos de Dios hacia nosotros para transformarnos. Esto es la conversión espiritual interna, es una transformación. Ya vimos que los primeros regalos son lo que Dios nos da, el amor, el gozo, la paz. Los siguientes para nuestra relación con Dios, los siguientes para nuestra relación con los demás. Y estos son para una transformación profunda, espiritual, interna. Y es algo, algo maravilloso cuando empezamos a ver cómo estos grupos y cómo se relacionan también, ¿verdad? Por ejemplo, la fe con el amor de Dios, porque el amor de Dios es Dios mismo, pero la fe significa creer y la fe está solamente en dos veces en el Antiguo Testamento. Es muy interesante cómo solamente está dos veces en el Antiguo Testamento y está 256 veces en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento habla dos veces y, por ejemplo, en Levítico 6:2 es donde está la primera vez y habla acerca de una falta de fe, ¿verdad? En Levítico 6, versículo 2, dice, si alguno peca y comete una infracción de fe en contra del Señor, dice, al engañar, y dice en contra del Señor, es interesante, dice, al engañar a su prójimo en cuanto a depósito o garantía, con robo o extorsionado a su prójimo. O sea, ni siquiera está hablando acerca de la fe de Dios, simplemente está hablando acerca de la fe que otra persona, que un hermano ha depositado con uno al dejarnos un depósito o una garantía. Y el otro versículo donde está la fe en el Antiguo Testamento es en Habacuc eh, capítulo, bueno, en Habacuc 2, versículo 4, donde dice que pero el justo por la fe vivirá o vivirá por fe. Eso es lo que dice en Habacuc. Y es muy interesante porque son las únicas dos ocasiones donde el Antiguo Testamento habla acerca de la fe. Entonces, en realidad, la fe y vamos a ver muchos aspectos acerca de la fe, pero es algo, es creer, y eso es del Nuevo Testamento, 256 veces en el Nuevo Testamento. Vamos a Marcos capítulo 11, y vamos a ver muchos aspectos de esto. Marcos, aquí una de las cosas importantes que hay que resaltar es que la fe es la fe de Dios, la fe de Dios, no la fe de nosotros, sino la fe de Dios. Marcos 11, versículo 22. Incluso desde recordemos lo que sucedió con la higuera, ¿verdad? De cuando cuando Jesús había, maldecido a la higuera. Y después dice en el versículo 19, vamos a leer, dice, cuando vino la noche, él salió de la ciudad
Versículo 20, en la mañana mientras ellos pasaban, vieron la higuera seca desde las raíces. Y entonces Pedro, el versículo 21 dice, Pedro recordó y le dijo, mira, maestro, la higuera que maldijiste se ha secado. Y Jesús respondió y les dijo, tengan fe de Dios. Y esto es muy, muy importante, porque no es nuestra fe, no es la fe que nosotros podamos generar, no solamente creer. Muchas personas usan el término es que tienes que creer en ti mismo, tienes que creer en ti misma, pero nosotros tenemos que tener la fe de Dios, la creencia de Dios, porque Dios es el iniciador de esta obra, es quien nos lleva, nos está convirtiendo, nos está transformando a la imagen de su Hijo. Y dice que tenemos que tener fe de Dios. Eso fue lo que dijo Jesús. Dijo, tengan fe de Dios, no la fe de ustedes, la fe de Dios. Créanle a Dios, que Dios les dé esa misma fe, esa creencia misma que Dios tiene en su misma palabra, porque Él es soberano. Y tenemos que tener esta fe de Dios. Vamos a Efesios 6, donde también habla acerca de la fe de Dios, porque esa es la fe que tenemos nosotros que tener. Y al final de la epístola a los Efesios, aquí donde se está despidiendo el apóstol Pablo, en el versículo 23, dice, después de seguir el despido, ¿verdad? La salutación aquí al final de la carta, dice, paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Y esto, aquí vemos dos de los frutos del Espíritu Santo, el amor y la fe. Y dice el amor con fe de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Es la fe de Dios el Padre y del Señor Jesucristo, de que ellos han hecho un pacto, de que tienen un plan, de que nos aman, de que nos han llamado, que nos están mostrando sus caminos. Y es muy bonito ver esto, entender que es la fe de Dios. Ahora hay muchas otras cosas acerca de la fe. Vamos a ver algunos otros versículos también acerca de la fe. Vamos a Mateo 16:8. Ahí podemos ver que la fe, y hay varios versículos, este es solamente uno de ellos, que habla acerca de que la fe, hay medidas de fe, hay medidas. Aquí en Mateo 16, en versículo 6, y ya estamos cerca de la fiesta de panes sin levadura. Pero dice en el versículo 6, y Jesús les dijo, cuídense y estén en guardia contra la levadura de los fariseos y saduceos. Y el versículo 7 dice, entonces razonaron entre ellos diciendo, es porque no llevamos pan, porque no llevaban pan. Pero cuando Jesús supo esto, porque él podía saber lo que estaban pensando, en el versículo 8, oh ustedes de poca fe, ¿por qué están razonando entre ustedes mismos que es porque no trajeron pan? ¿Se imaginan la cara de los discípulos de que él sabía lo que estaban pensando y que les dijo exactamente lo que estaban pensando? Le dijo, ¿por qué es no? Porque no trajeron pan. Dice, ¿todavía no entienden? ¿No recuerdan las 5 hogazas de los 5,000 y cuántas canastas recogieron? Ni las 7 hogazas de los 4,000 y cuántas canastas recogieron. Y dice, porque no es que no entienden que yo no estaba hablando de pan cuando les dije que se cuidaran de la levadura de los fariseos y los saduceos, y empieza a explicar, ¿verdad?, la levadura de ellos. Pero aquí el punto es que dice, oh hombres de poca fe, ustedes de poca fe. La fe puede ser muy poca, puede ser abundante, pero incluso un poquito. Vamos aquí al siguiente capítulo, Mateo 17, el versículo 20. No, perdón. Mateo 17 y versículo desde antes, ¿verdad? Un poquito antes, donde está hablando, ¿verdad? El versículo 16, cuando estaba un joven, ¿verdad? Que tenía un demonio. Y después, eh, sí, y le dice en el versículo 16, lo traje a tus discípulos, pero ellos no fueron capaces de sanarlo. Entonces Jesús respondió y dijo, oh generación sin fe. Podemos tener poca fe, podemos no tener fe, dice esa generación sin fe y perversa. ¿Cuánto tiempo estaré con ustedes? ¿Cuánto tiempo soportaré con ustedes en su incredulidad? Tráiganlo a mí, aquí a mí. Y Jesús reprendió al demonio y éste salió de él y el muchacho fue sano desde aquella hora. Pero no solamente les dice que son sin fe, sino les dice, entonces los discípulos vinieron a Jesús en privado y ahí los enseñó. Y esto es parte de la sabiduría, ¿no?
de cuándo decir las cosas, cómo decir las cosas. Y ellos vinieron porque querían aprender. Le dijeron, ¿por qué nosotros no fuimos capaces de echarlo fuera? Jesús les dijo, por causa de su incredulidad. Porque verdaderamente les digo, si tienen fe como una diminuta semilla de mostaza, dirán a esta montaña, remuévete de aquí, y esta se removerá. Y nada será imposible para ustedes si tuviéramos aún poquita fe. Pero dice, en el otro dice poca fe, ¿verdad? Pero a lo mejor no era ni como un grano de mostaza, no sé. Pero aquí hay algo muy importante, porque dice, si tienen fe como una diminuta semilla de mostaza, dirán a esta montaña, remuévete de aquí y será removida y nada será imposible para ustedes. Pero recordemos que no es para nosotros. Tenemos que creerle a Dios en la fe de Dios. Y si es la fe de Dios, tenemos que estar en contacto con Él en oración y aprender su voluntad y hacer las cosas de acuerdo a su voluntad. No tratar de mover montañas, decir que tenemos fe para que la gente nos alabe, entonces no va a suceder porque esa no es la voluntad de Dios. Pero si Dios nos dice, mueve esta montaña por cualquier motivo, entonces va a suceder. Va a suceder si tenemos esa fe como un granito de mostaza, pero está supeditado obviamente a la voluntad de Dios. La fe entonces puede ser poca, nula, o puede incluso con un poquito, puede ser mucha también, puede ser grande. Vamos a Mateo 15, unos capítulos, un par de capítulos atrás. Vamos a Mateo 15, donde habla acerca de una mujer, ¿verdad? Que estaba rogando que Jesús solicitara, que le estaba solicitando que sacara un demonio, ¿verdad? Esta es la historia, esta mujer cananita, ¿verdad? O cananea, es como dice en el versículo 22, o sea que una mujer cananita quien vino de aquellos límites le rogó, diciendo, ten misericordia de mí, Señor, hijo de David. Mi hija está poseída gravemente por un demonio. Pero él no le respondió ni una palabra. Y sus discípulos vinieron y le solicitaron diciendo, échala, porque ella está gritando detrás de nosotros. Entonces empieza a mostrar, ¿verdad? Empieza a mostrar lo que estaban pensando, échala, ya, nomás está gritando esta cananea, ¿no? Pero él respondió y dijo, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y lo adoró diciendo, Señor, ayúdame. Pero él respondió y dijo, no es adecuado tomar el pan de los hijos y tirarlo a los perros. Y esto, él estaba hablando en verdad, él nunca mintió, él nunca ofendió, esa es la realidad, era la verdad. Pero la respuesta de ella es la que verdaderamente no era inesperada. Y ella le dijo, versículo 27, sí, Señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de su maestro. Pero lleno de fe, le dice, versículo 28, entonces Jesús le respondió y le dijo, oh mujer, grande es tu fe, grande. Como has deseado, así sea para ti. Y su hija fue sanada desde aquella hora, porque ella creía. Desde aquella hora ni siquiera tuvo que ir a tocar a su hija, sino desde entonces. Entonces podemos ver que la fe puede ser poca, puede ser nula, puede ser grande, puede ser como un grano de mostaza, eso puede ser suficiente. También la fe puede llegar a fallar. Vamos a Lucas 22. Lucas 22. Más bien a faltar, como dicen otras versiones. Aquí en la versión fiel dice fallar. Pero en Lucas 22, versículo 32. Bueno, desde el versículo 31, ¿no? El Señor le dijo, estaba hablando con Pedro, ¿verdad? El Señor le dijo, Simón, Simón, escucha bien. Satanás ha demandado tenerte para tamizarte como trigo, zarandearte, dicen otras versiones. Pero yo he orado por ti, que tu fe no pueda fallar, o no falte, ¿verdad? Dicen otras versiones. Que no pueda fallar. Si falla, no hay, ¿verdad? Y dice, cuando estés convertido, fortalece a tus hermanos. Es algo, y que incluso Jesús mismo oró, ¿verdad? Él dijo, oró al Padre para que la fe no pudiera fallar. Entonces vemos muchas cosas acerca de la fe, ¿verdad? Vemos también, vamos a ver otro aspecto. Ya habíamos visto de esta mujer, ¿verdad? De esta mujer cananita o cananea.
que tenía grande fe. Dice, es grande, pero ahora vamos a Hechos, Hechos 5, donde vamos a ver otro aspecto, bueno, otra de las características de la fe, que puede ser, no de las características, sino de la medida de la fe, que es creer. Y estamos hablando de la fe de Dios, de la fe de Cristo. Hechos 6, versículo 5. Esto como antecedente dice, estaba hablando, ¿verdad? Hablando los apóstoles acerca de lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Que ellos se querían dedicar a la palabra de Dios y no estar atendiendo mesas. Entonces escogieron a otros para que sirvieran a los hermanos. Y dice en el versículo 5, y esta declaración fue agradable a toda la multitud y ellos eligieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Porque van juntas, es uno de los frutos del Espíritu Santo. Y a Felipe, y a Prócoro, y a Nicanor, y a Timón, y a Pármenas, y a Nicolás. Pero es importante lo que dice aquí, que era Esteban, era un hombre lleno del Espíritu, lleno de fe y del Espíritu Santo. Y precisamente por eso después eh, fue martirizado como ejemplo, pero un testimonio grandísimo que dio Esteban. Y es un hombre lleno de fe, de la fe de Dios. También vemos en Romanos 3, como ya leímos también antes, ¿verdad? Acerca de la fe de Dios y de Cristo. Vamos a Romanos 3, versículo 22, donde dice, incluso la justicia de Dios que es a través de la fe de Jesucristo, hacia todos, por eso podemos tener la fe de Jesucristo, dice, hacia todos y sobre todos aquellos que creen, porque no hay diferencia. No hay diferencia, porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero la fe de Jesucristo, ¿cuál es la justicia de Dios a través de la fe de Jesucristo? Jesucristo creyó en el Padre siempre, creyó en ese plan que tenían ellos desde el principio, que Él iba a venir a morir por nosotros y que su Padre lo iba a resucitar. Él creyó en el Padre, le hizo caso, le obedeció en todo y después creyó que su Padre iba también a cumplir su parte del pacto y a resucitarlo. Por eso, y al resucitarlo, esa justicia, dice, la justicia de Dios, que es a través de la fe de Jesucristo. A través de esa fe, a través de creer en Jesucristo, nosotros también tenemos esa misma justicia de Dios, la justicia de Cristo, porque Cristo era Dios y es Dios. Pero esta fe es la fe de Él mismo, dice, hacia todos y sobre todos aquellos que creen. Y eso es lo que Dios nos muestra acerca de la fe, qué tanto creemos, cómo está nuestra fe. ¿Es nula? ¿Es poca? ¿Es grande? ¿Estamos llenos de fe como Esteban? Esto es para que nosotros meditemos, pero son los frutos del Espíritu, qué tanta fe tenemos. Y la fe se demuestra en las dificultades, qué tanto le creemos a Dios. Hay personas que tienen un regalo de fe maravilloso, un regalo de fe inmenso, que pase lo que pase, tienen una fe inamovible. Aquí teníamos una hermana que ya falleció, pero ella cuando tuvo más de 15 años con cáncer, los doctores le decían que ella se iba a morir, que ya le quedaban meses de vida, pero ella no les creía, ella estaba llena de fe. Y duró muchos, muchos años con ese cáncer porque ella no le creía a los doctores, ella le creía a Dios. Y ella está convencida, estaba siempre convencida y murió convencida de que Dios le iba a sanar, porque ella dijo, Dios me va a sanar. Dios me va a sanar. Si no me sana en esta vida, en la resurrección me va a sanar. Entonces ella estaba convencida de que ella iba a recibir esa sanidad, una mujer de gran fe, de gran fe. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de la mansedumbre, que ya hablamos un poquito acerca de ella, pero de esa capacidad de seguir a Cristo, de ceder a Cristo, de ceder a Dios para que Dios haga su obra en nosotros. Vamos a Santiago 3, el versículo 13. Este es el siguiente fruto del Espíritu Santo. Y vemos cómo también estos son una progresión. Porque cuando vemos lo primero, la fe es creer. Pero creer tiene que llevarnos al hacer. Y el hacer la voluntad de Dios. Pero antes de hacer tenemos que ser guiados
ser guiados por Dios. Eso es lo que significa, es por eso la mansedumbre viene después de la fe, porque Dios nos va a guiar a lo que tenemos que hacer si estamos acercándonos a Él. Dice en Santiago 13, versículo 13, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que demuestre sus obras a través de buena conducta en la mansedumbre de sabiduría. Y lo dice bien bonito porque esta mansedumbre de sabiduría, esta mansedumbre es esta habilidad de ser guiados por Dios y la sabiduría es ese proceso en el cual ya estamos siendo guiados por Dios. Por eso es la mansedumbre de sabiduría. Aquellos que son mansos están caminando rumbo a la sabiduría y aquellos que tienen sabiduría están siendo mansos automáticamente, porque la sabiduría de Dios se la da a quienes la desean, a quienes la piden, a quienes se deleitan en conocer la voluntad de Dios y en hacerla. Y esto es lo que Dios quiere. Tenemos que demostrar la buena conducta en la mansedumbre de sabiduría, de saber. Y vemos cómo se combina todo esto si vemos, por ejemplo, nuestra relación con nuestros hermanos. Y hablamos acerca de estos tres frutos, ¿verdad? Y hablamos acerca de la paciencia, la amabilidad y la bondad. Pero esta mansedumbre de sabiduría, cuando tenemos mansedumbre de sabiduría, Dios nos va a indicar, no, ahora no es el momento de hablar de esto. Sí, ahora sí es el momento de hablar de esto, pero en privado. O ahora es el momento, pero dilo de esta manera, con amabilidad. Dilo con bondad, sabiendo que es la bondad de Dios, que si Dios ha sido misericordioso contigo, tú tienes que ser misericordioso con esa persona también, independientemente del daño que te hayan causado. Y perdonar de corazón, no de labios para afuera, no buscando nuestra propia justicia, sino creer que esa es la voluntad de Dios y tener esa mansedumbre para ser guiados por esa sabiduría. Entonces vemos cómo se va conjuntando todo, todos los frutos del Espíritu Santo. Pero aquí dice, esos son los sabios y entendidos entre nosotros. Y tenemos que demostrar nuestras obras a través de buena conducta en la mansedumbre, siendo guiados por Dios, de la sabiduría, cuando Él nos está guiando. Y es algo bien profundo. Vamos a 1 de Pedro 3. 1 de Pedro 3, el versículo 15, donde sigue hablando acerca de la mansedumbre. 1 de Pedro 3, versículo 15. Y aquí nos da instrucciones, el apóstol Pedro, en versículo 15, dice, si nos santifiquen al Señor, bueno, al final del 14 dice, pero no deberían estar temerosos del terror de ellos, sino deberían de dejarse intimidar, ¿verdad? Por aquellos que están en contra de la justicia. Dice, si nos santifiquen al Señor Dios en sus propios corazones y siempre estén preparados a dar una respuesta a cualquiera que les pregunte la razón de la esperanza que está en ustedes, con mansedumbre y reverencia. Perdón, ahí creo que sí, aquí dice, de la esperanza que está en ustedes, con mansedumbre y reverencia. Porque esta mansedumbre es esta habilidad de ser guiados por Dios, es parte, se va a demostrar en una actitud. Y ser guiados por Dios nos lleva a esta mansedumbre y reverencia. Como dice también Pablo, considerándonos a otros superiores a nosotros mismos. Y esto es lo que Dios quiere, que estemos preparados a dar esta respuesta, pero no dar esta respuesta con arrogancia, no dar esta respuesta con, mm, eh, con orgullo, con exaltación, no, sino dar esta esperanza con gozo, con mansedumbre, con reverencia a Dios, sabiendo que hemos recibido este regalo de Dios sin merecerlo. Eso es lo que Dios quiere que tengamos nosotros bien presentes. Si vamos a compartir acerca del Evangelio que debemos de, pero cuando vayamos a compartir, tiene que ser hecho de esa manera. Cuando respondamos una pregunta, hagámoslo con mansedumbre y reverencia, con humildad, siendo guiados por Dios con su palabra. Y hacer como Jesús dijo, como él respondía siempre, escrito está, escrito está. Respondiendo con la palabra de Dios, no de nuestras propias palabras, porque nuestras palabras no es lo que importa, sino la verdad de Dios en su palabra. Vamos a Efesios 4, Efesios 4, versículo 1.
Efesios 4, donde dice el apóstol Pablo, dice, por tanto yo, el prisionero del Señor, estoy exhortándolos a caminar diligentemente dignamente del llamado al cual fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose uno al otro en amor, siendo diligentes de guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Ya lo habíamos leído antes, pero aquí enfaticemos en esto de la humildad y mansedumbre, con paciencia. Vemos cómo está la mansedumbre, la paciencia, el amor en el espíritu, que es el vínculo de paz. Es algo maravilloso cuando estamos viendo cómo todos estos frutos van incrementando y se van conjuntando y van creando una persona nueva, una persona diferente. Ahora, el último de los frutos del Espíritu Santo es el autocontrol. Es el que está acá en Gálatas 5, donde habla acerca de nosotros mismos. Autocontrol. Esta palabra de autocontrol está solamente 7 veces en el Nuevo Testamento. Solamente. Y esta palabra, al autocontrol es muy, muy importante. Y podemos ver una continuidad en estos 3 últimos frutos del Espíritu Santo. Vemos, el primero es creer, la fe es creer, la mansedumbre es seguir, ¿verdad? Ceder, ser guiados, y el autocontrol es hacer. El autocontrol es hacer, pero es algo muy, muy profundo porque cuando entendemos acerca del autocontrol y, por ejemplo, lo vemos como sobrepuesto con la bondad. La bondad es nuestra naturaleza y también el autocontrol es nuestra naturaleza. ¿Qué tanto control tenemos de nosotros mismos? No por nosotros mismos, sino porque cedemos a Dios, porque somos guiados por el Espíritu Santo. Por eso la mansedumbre viene antes del autocontrol, para no tratar de controlarnos a nosotros mismos por nuestros métodos humanos, sino que Dios viva en nosotros. Y al vivir Él en nosotros, entonces vamos a tener este autocontrol. Y es maravilloso cuando vemos cómo se van conjuntando estas cosas, cómo empieza con la creencia, después lo seguimos y después hay que hacerlo, hay que hacerlo. Es exactamente como los otros 3 frutos de la paciencia, ¿verdad? Primero somos pacientes, luego somos amables y luego somos buenos. Vemos cómo están estas progresiones de algo cómo empieza con lo básico, ¿verdad? Lo básico, lo fundamental. Después va a un nivel más alto, a un nivel más difícil, pero más alto y mucho mejor. Y después, al final de cuentas, es lo que somos. Y eso es algo maravilloso. Precisamente por eso los 3, por ejemplo, los últimos 3 de estos frutos, que es la paz, del primer grupo, el último de los 3 es la paz, el último de los otros 3 es la bondad y el último de los otros 3 es el autocontrol, es lo que somos. Precisamente por eso dijo en Mateo 5 nuestro Señor Jesucristo, benditos los pacificadores, porque ellos son paz. Eso es lo que vamos a hacer paz cuando Dios verdaderamente more en nosotros. Ser paz, ser bondadosos, tener este autocontrol es algo que somos, pero tiene que venir de los otros frutos que vienen primero. Entonces vamos a Hechos 24, Hechos capítulo 24 y versículo 24. Y es donde estaba el apóstol Pablo con Félix, ¿verdad? Dice en el versículo 24, ahora después de ciertos días Félix apareció con su esposa Drusila, quien era judía, y él envió por Pablo y lo escuchó hablar sobre la fe en Cristo. Imagínense lo que era para una persona judía escuchar a Pablo, que también había sido judío, ¿verdad? Y entender escucharlo hablar acerca de la fe en Cristo. Y dice, mientras él razonaba, versículo 25, respecto a la justicia y al autocontrol y al juicio por venir. De 3 cosas, ¿verdad? Menciona aquí, obviamente, imaginemos todo lo que disertaba Pablo, ¿verdad? Y todo lo que les comunicaba. Pero dice con respecto a la justicia y al autocontrol y al juicio por venir.
es casi que el plan de Dios, ¿verdad? Estamos hablando de la justicia, de las leyes y los mandamientos de Dios, de toda la justicia de Dios, de la justificación a través de Jesucristo, del autocontrol, ¿verdad? El cambio, la transformación de todos los hijos de Dios y al final el juicio por venir, el final de la historia humana y el plan. O sea, es algo, lo resumió en estas tres cosas, ¿verdad? Pero una de las que resume es el autocontrol. En eso podemos casi resumir lo que es el proceso de conversión humana. Una persona que tiene autocontrol, que está sujetándose completamente a Cristo Jesús constantemente, no solamente con mansedumbre, como ya acabamos de ver, sino con autocontrol y obviamente basado en esa fe, es maravilloso. Sí lo resumió. Después dice, Félix se volvió temeroso y respondió, porque esto pasa con muchas personas, ¿verdad? Cuando empiezan a ver y empiezan a meterse en terreno peligroso, por decirlo así, no es peligroso, sino bastante bueno, pero ya a veces las personas les da un poco de miedo, les da un poco de temor. Por eso Félix se volvió temeroso, porque somos responsables de lo que sabemos y Dios nos hace responsables por lo que nos hace saber. Félix se volvió temeroso y respondió, puedes irte ahora y cuando encuentre una oportunidad llamaré por ti. Porque eso sucede muchas veces. Cuando hablamos acerca de la fe, cuando hablamos acerca del llamamiento, del plan de Dios, nos estamos comprometiéndonos a andar como Jesús anduvo, estamos hablando con respecto a lo que dice la palabra de Dios, son cosas muy importantes. Y por eso le dice, bueno, puedes irte, ya después te llamo. Vamos ahora a primera de Pedro, solamente resaltar ahí, ¿verdad? Acerca del autocontrol. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro 1, versículo 6, donde dice el apóstol Pedro, dice, en esto ustedes mismos se alegran grandemente, aunque por el momento, si es necesario, estén en aflicción por un rato, por varias pruebas. Esa es la realidad. Por un rato, ¿verdad? Que casi toda nuestra vida, prácticamente. Pero es un rato. En realidad, comparado con la vida eterna, es un rato. Y dice para que la prueba de su fe, la cual es mucho más preciosa que el oro que perece, aunque esté siendo probada por fuego, pueda ser encontrada hacia alabanza y honor y gloria en la revelación de Jesucristo. Y dice, a quien no habiendo visto ustedes aman, en quien, aunque en el tiempo presente no lo ven y creen, se alegran con gozo indecible y llenos con gloria. Y esto estamos sufriendo, ¿verdad? Pero es lo que estamos viviendo. Perdón, ahí tenía la escritura mal porque no habla acerca del autocontrol. Acá es segunda de Pedro, perdón, es segunda de Pedro, tenía mal la referencia. Segunda de Pedro 1, versículo 6, es donde menciona el autocontrol, que es de lo que estamos hablando. Segunda de Pedro 1, versículo 6, donde dice, bueno, desde antes, desde el versículo 5, dice, y por esta misma razón, que nos ha dado estas grandes preciosas promesas, dice en el versículo 4. Por esta misma razón, también, habiendo además aplicado toda diligencia, añadan a su fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento autocontrol. Es una de las cosas que hay que añadir a nuestra fe, ¿verdad? A nuestra fe virtud, virtud conocimiento, el conocimiento autocontrol. Hay que hacer esto. Después al autocontrol hay que añadir resistencia, porque hay que hacerlo, pero constantemente. Disculpen, ahí la referencia estaba mal. Vamos a 2 de Timoteo 3. 2 de Timoteo 3:3, donde también habla acerca de los tiempos peligrosos, desde el versículo 1. Dice, conoce también esto, y estamos viviendo en estos tiempos, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, porque los hombres serán amantes de sí mismos, amantes del dinero, jactanciosos, orgullosos, blasfemos, desobedientes a los padres, desagradecidos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores. Aquí está, sin control propio. Esa es la misma palabra en el griego que el autocontrol, pero esto es obviamente lo opuesto, sin control propio. ¿Y a qué lleva? Salvajes,
despreciadores de aquellos que son buenos, traicioneros, temerarios, egoístas, amantes del placer antes que amantes de Dios. Habla de todas estas cosas, pero una de las cosas que menciona es sin control propio o sin autocontrol. Y nosotros tenemos que tener este fruto del Espíritu de tener este control, este autocontrol, de poder ser. La mansedumbre no es suficiente. La mansedumbre es importante porque estamos cediendo a Dios, pero tenemos también que ser responsables por lo que hacemos. No solamente decir, no, pues es que todo fue de Dios. No, tenemos nuestra responsabilidad. Nosotros tenemos que cooperar, ceder, pero al mismo tiempo poder ser llenos de ese espíritu y ejercitar ese autocontrol para las buenas obras. Ser responsables de nuestras acciones, de nuestras palabras, para arrepentirnos, porque si simplemente decimos, no, como dicen algunas personas, no, es que todo viene del Señor, lo bueno y lo malo, pero entonces ¿dónde está la responsabilidad? ¿Dónde está el arrepentimiento? No tenemos necesidad de arrepentirnos de nada, aunque muchas personas que hablan así se expresan también, ¿verdad? Es difícil el arrepentimiento, es difícil el reconocer las cosas que hemos estado haciendo mal. Vamos a una última escritura para ir terminando. Ya hemos visto todas estas conexiones, pero vemos cómo estos primeros tres se refieren más a la relación de Dios con nosotros y los regalos que nos da. Los siguientes tres, nuestra relación con nuestros hermanos y los regalos que nos da para que fluyan a través de ello. Y estos últimos tres, cómo se enfocan en realidad en nosotros, cómo se enfocan en realidad en nuestra transformación a través de la fe, la mansedumbre, el autocontrol y cómo muestran estos pasos, cómo muestra este proceso, de cómo todos van juntos. Y en Efesios 2, desde el versículo 4, vamos a leer cómo se conjuntan todos estos. Ya hemos leído también esta escritura, pero vamos a verla de nuevo. Aquí en Efesios 2, del versículo 4, donde dice, pero Dios, quien es rico en misericordia, está hablando de la bondad de Dios, por causa de su gran amor con el cual nos amó. Aun cuando estábamos muertos en nuestras ofensas, nos ha dado vida junto con Cristo. Ya la leímos, dice, porque han sido salvos por gracia, y nos ha levantado juntos, y no lo dice pasado, dice como ya, porque para Dios es como si ya lo hubiera hecho. Si nosotros nos permanecemos en la fe, es garantizado. Si permanecemos hasta el final, si vencemos hasta el final. Nos ha levantado juntos y nos ha hecho estar juntos en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para que en los siglos que vienen pudiera mostrar las excesivas riquezas de su gracia, porque es a través de la gracia que recibimos todos estos regalos. Esta gracia todos los frutos del Espíritu Santo vienen por la gracia de Dios, porque a Él le plació darnos todo esto. De su gracia, dice en su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia han sido salvos a través de fe, y esto no es de ustedes mismos, es el regalo de Dios. Y es lo que hemos visto. Dice, no de obras para que nadie pueda jactarse. Vemos su bondad, vemos su fe, vemos todos sus regalos que nos ha dado, que quiere transformarnos, pero si podemos ver y reflexionar en estos frutos del Espíritu Santo, porque conforme vamos acercándonos ya a la Pascua y estamos examinándonos a nosotros mismos, esto es un buen termómetro, cada uno de estos regalos, que tanto estamos demostrando, que tanto tenemos el amor de Dios, que tanto tenemos el gozo, la paz, la amabilidad, la mansedumbre, la paciencia, la bondad, el autocontrol, la fe, todos estos regalos de Dios, que tanto los estamos demostrando, que tanto los vivimos, que tanto los creemos. Pero es algo muy bonito poder meditar en estos frutos, medirnos en esto, no comparándonos con ninguna otra persona, sino con Cristo Jesús, que fue la medida perfecta de todo esto, el ejemplo perfecto de todo esto, y cómo Dios nos va transformando y podemos ver esa transformación
y el propósito de todos estos regalos que nos está dando a través de su Santo Espíritu para que puedan abundar cada vez más en nosotros. Así que por hoy hemos terminado este mensaje.